Comentario político con René Delgado. Son las 8:55, es jueves, vamos con René Delgado y su comentario político en esta mañana. ¿Cómo estás, querido René? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y al auditorio y queriendo hacerte una consulta. Mira, originalmente, naturalmente pensaba dedicar el comentario a las elecciones de Coahuila y del Estado de México, que en sí y por sí son importantes, pero además por el efecto que van a tener, la repercusión que van a tener en los métodos de selección, el tipo de alianzas que se van a configurar de cara a las elecciones del 2024. Pero después de la nota que acabas de dar, te quería consultar si no hay problema y cambio el tema e improviso sobre lo que acabas de reportar. Me parece perfecto, querido René, y te escuchamos con mucho interés. Mira, Pascal, lo que pasa es que lo que acabas de reportar verdaderamente, esa sí es una tragedia humana. Rondamos ya los 110,000 desaparecidos. Sí. Y se toma ya como un hecho cotidiano, como parte de la normal anormalidad. Y no es normal, Pascal, que la gente desaparezca. Podrá pensarse que algunos andaban metidos en no sé qué, pero ningún Estado que cuida y garantiza los derechos humanos puede tolerar que la gente desaparezca y sus familiares no sepan más de ellos. Y por un lado, me asombra que no hemos logrado generar una sensibilidad y una conciencia social para entender la tragedia que ello supone. Es decir, no veo yo, se puede salir a defender al INE, se puede salir a defender el voto, se puede salir a defender a la Corte. Pero me asombra que no tengamos los medios de comunicación la capacidad de conmover a la sociedad para entender que ahí hay una tragedia de una dimensión descomunal. Y desde esa perspectiva, la carta que esta madre buscadora de un familiar desaparecido le dirige a los cárteles del crimen, verdaderamente habla de nuestro propio fracaso. ¿Por qué? Porque ella reconoce ya en los criminales a la verdadera autoridad que puede dar garantías para encontrar a un familiar o para tratar de parar a la violencia. Ya no dirige la carta al jefe del Estado, la dirige al jefe del cártel. Y en esa medida, cuando el presidente dice que si esos grupos no son violentos, él respalda la carta. Pero al respaldar la carta, tendría que reconocer que hay un Estado fallido, al menos en algunos, no quiero generalizar, pero sí en algunas regiones, en algunas plazas. Y por el otro lado, la oposición, cuando se habla de entrar a negociar con el crimen, se da golpes de pecho, señalando que de ningún modo se pacta con criminales. Y en el fondo, más de un país y más de una ciudad es lo que ha hecho. Es decir, pienso en Japón, pienso en Colombia, pienso en la ciudad de Washington, donde se procura cuando menos establecer ciertas condiciones para que no se violenten los derechos, al menos en algunos lugares. Y en esa medida, pareciera ser que esta es una suerte de destino manifiesto, el que tengamos que convivir con criminales o tengamos que dormir con la muerte al lado. Y desde esa perspectiva sí me asombra cómo es que después de a todo lo largo de lo que va este siglo, no hemos tomado cabal conciencia de que así no se puede vivir. Y, por otro lado, Pascal, es evidente que en algunos lugares de México se ha entrado a negociar con el crimen. Es decir, pienso en Monseñor Rangel, al que tildaban el de Chilapa Guerrero, sí, al que tildaban de que era el obispo del narco. Yo alguna vez lo entrevisté y le preguntaba qué pensaba del hecho de que así lo calificaran.
Y él decía, yo no soy obispo del narco, yo soy el obispo de una comunidad donde hay narcos. Y si mi función me permite evitar muertes y violencia, creo que es mi deber procurarlo. Entonces, sí de pronto me asombra que con mucha ligereza se tome este asunto y sobre todo, y aquí quiero hacer un reconocimiento oficial de algún modo, cuando yo veo que el compromiso del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y de la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es en serio el compromiso. No veo el acompañamiento del conjunto del gobierno federal y del gobierno de los estados, porque se ha normalizado la violencia, se ha normalizado la desaparición y se ha normalizado la muerte, Pascal. Hemos normalizado, por ejemplo, querido René, que los familiares de las personas desaparecidas sean los encargados de buscarlos. Y eso es algo, entiendo que lo hagan. Yo también lo haría si estuviera en una situación tan terrible. Lo que no entiendo es que la autoridad no entre en acción para cumplir con con el que es su deber, que es buscar a las personas desaparecidas, y no solamente no lo haga, sino ni siquiera acompañe, más que ocasionalmente en lo declarativo, el trabajo tan duro y tan peligroso que hacen estas personas. Mira, lo que decías tú es estrictamente cierto. No se trata de decir, oye, pues cuenten con mi solidaridad y síganle, y sigan comiendo puños de tierra y prueben la tierra a ver si les sabe algún cuerpo descompuesto. Ahora, esta es una responsabilidad de conjunto, Pascal. Y sin duda asombra cómo el conjunto de los partidos, no solo el que está en el poder, verdaderamente luchan por el poder político, siendo que hay un factor no político, sino criminal, que les está disputando cada vez más el poder y no reaccionan ante ese lamentable e inaceptable competidor. Entonces, perdón, Pascal, había preparado el comentario sobre las elecciones, pero a mí sí es un asunto que me irrita profundamente. Y yo te agradezco que lo hayas abordado, querido René. Me parece fundamental el tema que acabamos de tocar. Te mando un gran abrazo y siempre mi agradecimiento por tus comentarios en el programa, que son muy relevantes en nuestros contenidos, querido René. Te lo aprecio mucho, Pascal. Soy yo el que te agradece y te mando un abrazo. Gracias. René Delgado, martes y jueves en este